ponen de manifiesto una vez más la deuda del primer arte musulmán para con lo bizantino. Caprichosas arquitecturas de frentes columnarios crecen en medio de un vergel donde las copas de los árboles rellenan el paño sin dejar espacios vacíos entre sí. El interior ofrece la disposición de las naves paralelas al muro de la Qibla, con el mihrab a la derecha elevando el techo de la sala de oración sobre columnas, capiteles y arquerías superpuestas, remedando la solución de un acueducto. Dentro de la arquitectura omeya, la mezquita de Córdoba señala su culminación, lo más depurado y original tanto en estructura como en decoración. Quedaron a un lado las influencias bizantinas para ofrecer soluciones de gran originalidad y belleza que se repitieron a lo largo de las sucesivas ampliaciones desde que Abd al-Rahman I levantó la primera mezquita en el año 786 y fue agrandada por Abd al-Rahman II en el siglo IX y por Al-Hakam II y Almanzor en el siglo X. De su interior siempre ha sorprendido la belleza de sus arquerías superpuestas, lanzando en el aire por vez primera en la historia de la arquitectura los arcos de entivo con perfil de herradura que atan los pilares sobre las columnas. Con esta solución se forman las naves perpendiculares a la Qibla, donde el mihrab está antecedido por la maksura, o espacio reservado al califa de Córdoba, lugar de distinción y respeto que la propia arquitectura proclama a los cuatro vientos por la rica solución de arcos polilobulados y entrecruzados. El reforzamiento de esta estructura se justifica por las bóvedas nervadas que cubren la maksura, entre las que destaca la correspondiente al tramo inmediato al mihrab con su estrella de 8 puntas. Mosaicos bizantinos y mármoles cordobeses enriquecen la embocadura del mihrab, que tiene por zócalo 2 placas de mármol, finamente trabajadas con motivos vegetales a base de tallos y hojas de múltiples foliolos. Otras muchas mezquitas del norte de África, desde Marruecos hasta Egipto, muestran las distintas soluciones de sus salas de oración, así como la erguida belleza de sus alminares, desde los que el almuédano llama a los creyentes para la oración. Dentro de la amplia familia de los alminares o minaretes, será siempre una referencia obligada por su belleza el de la desaparecida mezquita almohade de Sevilla, cuya torre de ladrillo es universalmente conocida como la Giralda. Entre las mezquitas más antiguas y sorprendentes por su sobriedad, tamaño y equilibrio de volúmenes, se encuentra la de Ibn Tulun, en el Cairo, que lleva el nombre del fundador de la dinastía, Ahmad ibn Tulun. Fue construida en 3 años, entre el 876 y 879, que corresponden a los años 263 y 265 de la Égira. Desaparecido el gran hospital, el palacio, las puertas y murallas que Ibn Tulun levantó en la nueva capital de Egipto, Al-Khatay, la mezquita Al-Hama es el único testimonio monumental que resta del breve periodo de la dinastía tulúnida que se independizó del califato abasí de Bagdad en el año 868. En medio de su gran patio se levanta la monumental fuente de abluciones que el sultán mameluco Lad-Din construyó en 1296, en sustitución de otra anterior inspirada en la de la mezquita de Samarra en Irak. Esta semejanza se explica por el origen iraquí de Ahmad ibn Tulun, nacido en Bagdad, y aflora de nuevo en el remate helicoidal del alminar, que aunque restaurado en el siglo XIV, recuerda efectivamente el caprichoso desarrollo en espiral de la mezquita de Al-Mutawakkil en Samarra. De las mezquitas iraquíes procede igualmente la organización general de la mezquita, que hace arrancar los arcos de sus naves de pilares con columnillas en los ángulos, tanto en los pórticos o riwaks, que rodean el patio por 3 de sus lados, como en la sala de oración que cuenta con un mihrab.
Todo ello hace pensar en que el autor de la obra debió de ser un maestro venido de Samarra, pues la decoración y estucos que guarnecen la arquitectura denotan análoga procedencia, haciendo de esta mezquita una de las más bellas de todo el mundo musulmán, aislada y protegida del mundo exterior por un muro o sillada. Se conoce como arte prerrománico a todo el complejo proceso artístico que precede al año 1000 y que corresponde en Occidente a la construcción política de la futura Europa medieval, donde el Sacro Imperio Romano Germánico, con Carlomagno a la cabeza y sede en Aquisgrán, donde se encuentra la célebre Capilla Palatina, jugó un papel fundamental. Sin embargo, sus raíces son muy anteriores y diversas, pues si bien se remontan al arte paleocristiano, por otro lado el arte prerrománico se vio influido tanto por la estética bizantina coetánea como por una nueva cultura que emergió en el horizonte de las civilizaciones, el Islam. Añádase a esto el diferente origen de los pueblos que configuran el mapa político de Europa, y se tendrá una idea aproximada de lo heterogéneo del período que discurre entre los siglos VI y X, y que por otra parte anuncia el inmediato arte románico. Baptisterios, criptas y pequeños templos testimonian aquella realidad múltiple en la que la arquitectura se despereza tras el hundimiento de Roma, intentando recuperar el pulso perdido. La serie de iglesias visigodas españolas, construidas en el siglo VII principalmente, ofrecen un primer y completo muestrario de soluciones constructivas y decorativas diferentes que hacen visible aquel signo de recuperación. Sus dimensiones son modestas, sí, y evidentes las dudas surgidas en el modo de organizar el espacio. Pero los nombres de San Juan de Baños, San Pedro de la Nave o Santa Lucía del Trampal dejan patente una voluntad edilicia que quiere recuperar tanto la tradición y nobleza de las fábricas de piedra como el empleo de arcos y bóvedas. En sus arranques aparecen los primeros capiteles historiados, como en San Pedro de la Nave, donde David en el Foso de los Leones o el sacrificio de Isaac inician la rica tradición iconográfica de los capiteles medievales. Estos templos, hoy desnudos, contaron en otro tiempo con un rico ajuar litúrgico y pequeños tesoros procedentes de generosos donativos, como la corona votiva de Recesvinto hallada en Guarrazar, que da idea del nivel alcanzado por los visigodos en el ámbito de las artes suntuarias. Más tarde, en el siglo IX, la arquitectura asturiana heredó algunos de los rasgos de la visigoda, pero dando un paso hacia el futuro, pues anuncia abiertamente soluciones propias de la arquitectura románica,
como son los contrafuertes exteriores y el empleo de bóvedas de cañón. Algunas de estas iglesias asturianas conservan en su interior, y de modo excepcional, sus pinturas originales, ejecutadas al fresco en la mejor tradición romana. Es el caso de San Julián de los Prados, que recuerda motivos de clara estirpe pompeyana, distribuyendo sus temas por muros y bóvedas hasta completar un auténtico concierto de color. En él se incluyen imágenes arquitectónicas que se han relacionado con las 7 iglesias de las que habla el Apocalipsis. En otros casos, y perdida la decoración pintada, como en el antiguo palacio de Ramiro I y después iglesia bajo el nombre de Santa María del Naranco, se mantienen los relieves de medallones y capiteles que hacen pensar en unos interiores de gran refinamiento a los que falta el mobiliario y cortinaje que en otro tiempo llevaron. Las iglesias asturianas, a las que algunos estudiosos consideran abiertamente como protorrománicas, guardan también preciosos vestigios de la liturgia entonces vigente, como es el iconostasio de Santa Cristina de Lena. Otras añadieron una tribuna a los pies en su interior y un pórtico exterior en uno de sus costados, enriqueciendo paulatinamente aquellos edificios que ya en el siglo X se dan la mano con la primera arquitectura románica. Arquitectura y orfebrería son probablemente las dos facetas más expresivas de todo el arte prerrománico, de tal manera que dentro de las iglesias asturianas hay que considerar la primitiva catedral de San Salvador de Oviedo, a la que pertenecieron la Cruz de la Victoria y la Caja de Ágatas, ambas de comienzos del siglo X. En esta última centuria, y como reflejo de la peculiar circunstancia que vivió la península ibérica en vísperas del año 1000, se debe señalar la existencia de un último episodio artístico conocido bajo el nombre de mozárabe, es decir, aquellas manifestaciones artísticas que, siendo cristianas, incorporaron formas de origen musulmán como efecto de su presencia en la península. El resultado fue una expresión ecléctica donde, por ejemplo, el arco de herradura, que ya habían empleado los visigodos con otro desarrollo, se convirtió en prueba evidente de aquella influencia. Algunas de las iglesias más notables de este momento, como la de San Miguel de Escalada, recuerdan el interior de una mezquita por la multiplicación de sus arcos de herradura, que perfilan incluso el iconostasio al fondo de la nave. Son los mismos que recogen las bellas miniaturas de los célebres beatos mozárabes, como el de Tábara, hoy en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. La localización geográfica de los testimonios más notables del arte prerrománico obedece a un reparto muy disperso, desde el pequeño templete lombardo de Santa María in Valle, en Cividale, del siglo VIII, hasta el monumental pórtico del monasterio de Lorch, en tierras germánicas, obra de hacia el año 800. Sería precisamente el mundo de las abadías benedictinas, como San Gal, Fulda o Corbeil, con su impresionante fachada, el que mejor preludia el gran arte románico de los siglos XI y XII.
La primera y pensativa mirada del escultor parece proyectar sobre el bloque de piedra la imagen de la obra, que no es todavía sino solo una idea. Luego vendrá su encaje general con un leve dibujo sobre cada una de sus caras. De un modo repentino y vencida la indecisión inicial, el maestro ataca la piedra con un cincel a fin de eliminar con enérgicos golpes el primer material sobrante. El propósito es reducir y ajustar el volumen pétreo al tamaño final de la figura, que en este caso será exenta, es decir, aislada de tal modo que podrá ser vista desde todos los ángulos posibles, a diferencia del relieve, que solo ofrece una imagen frontal. La talla directa ha sido siempre el procedimiento escultórico más comprometido por la dificultad de trasladar al bloque de piedra de un modo directo la idea que el artista tiene de la obra final. Para su ejecución se valdrá del lápiz continuamente, marcando en los nuevos planos las líneas de referencia que le servirán de guía. De este modo, entre intuición, oficio y dibujo, surge por eliminación del material la escultura que más tarde trabajará con mayor delicadeza. De momento ataca la piedra, alternando cinceles de boca cortante con gradinas dentadas que dejan rugosos surcos, sin abandonar nunca el lápiz, sutil herramienta del verdadero artista. La ejecución de un boceto precede habitualmente a la labra de la piedra. Allí, en ese terreno común del bosquejo que comparte con otros artistas, se va definiendo sobre el papel la figura de un apóstol o profeta, a juzgar por su carácter e indumentaria. Los matices de las luces y sombras van añadiendo paulatinamente relieve a un dibujo que en realidad solo tiene 2 dimensiones ahora, pero que después se traducirá en una obra tridimensional. Otro tanto sucede con el estudio en detalle de una de las manos, así como con la cabeza, descubriéndose aquí al escultor dibujante, que habitualmente se desconoce como tal maestro del dibujo. Avanzada la obra para trabajarla en otras condiciones, el escultor la inclina ante su banco de trabajo, teniéndola a la mano en una segunda fase más delicada, en la que llevará a la piedra el modelado y los detalles anteriormente dibujados sobre el papel. Primero decide avanzar la cabeza, señalando con el lápiz en el plano del futuro rostro sus ejes principales. Lápiz y cincel se alternan golpeando este con una maza. El golpe debe ser firme, seco, pero muy medido para no rebajar más de lo necesario, pues un error a estas alturas del trabajo resultaría fatal. Se puede eliminar material del bloque de piedra, sí, pero no añadir. Por lo tanto, se debe trabajar por capas sucesivas, rebajando y controlando este o aquel detalle en relación con el todo. La zona de la nariz, la boca, las cuencas de los ojos, en fin, todos los pormenores y accidentes por los que se abre paso el cortante instrumento del escultor. Definidos en sucesivas etapas el plano frontal, el posterior y los laterales, cabe girar en torno a la obra para contemplar su condición de escultura exenta. El proceso de la escultura, que ha reducido aquí el tiempo real de su ejecución, nos ha privado de observar algunos detalles que ahora cabe contemplar en un primer plano. Sea, por ejemplo, el tratamiento de la mano que anteriormente se vio dibujar. El modelado incluye ahora su riego sanguíneo, por lo que el escultor rebaja aún más el dorso de la mano para dejar en relieve las venas que con una gubia y una escofina se realzan con gran realismo. Igualmente interesa conocer cómo se resuelve la dificultad de aquellas partes que se despegan del cuerpo, como el brazo, es decir, aquellas que dejan un hueco interior, un verdadero agujero en el bloque de piedra. Para solucionarlo se arbitró ya desde antiguo un ingenioso instrumento llamado trépano o violín que permite horadar la piedra, facilitando así la posterior labor del cincel. Cada fragmento de la escultura requiere un tratamiento desigual, una herramienta distinta, una fuerza diferente, de tal modo que abandonando la prestada energía de la maza, se deja llevar la gubia por la simple presión de la mano.
Abdurrahman II en el siglo IX y por Al-Hakam II y Almanzor en el siglo X. De su interior siempre ha sorprendido la belleza de sus arquerías superpuestas, lanzando en el aire por vez primera en la historia de la arquitectura los arcos de entivo con perfil de herradura que atan los pilares sobre las columnas. Con esta solución se forman las naves perpendiculares a la quibla, donde el mihrab está antecedido por la maksura, o espacio reservado al califa de Córdoba, lugar de distinción y respeto que la propia arquitectura proclama a los cuatro vientos por la rica solución de arcos polilobulados y entrecruzados. Mihrab a la derecha, elevando el techo de la sala de oración sobre columnas, capiteles y arquerías superpuestas, remedando la solución de un acueducto. Dentro de la arquitectura omeya, la mezquita de Córdoba señala su culminación, lo más depurado y original tanto en estructura como en decoración. Quedaron a un lado las influencias bizantinas para ofrecer soluciones de gran originalidad y belleza que se repitieron a lo largo de las sucesivas ampliaciones desde que Abd al-Rahman I levantó la primera mezquita en el año 786 y fue agrandada por Abd al-Rahman. Ponen de manifiesto una vez más la deuda del primer arte musulmán para con lo bizantino. Caprichosas arquitecturas de frentes columnarios crecen en medio de un vergel donde las copas de los árboles rellenan el paño sin dejar espacios vacíos entre sí. El interior ofrece la disposición de las naves paralelas al muro de la quibla, con el minares desde los que el almuédano llama a los creyentes para la oración. Dentro de la amplia familia de los alminares o minaretes, será siempre una referencia obligada por su belleza el de la desaparecida mezquita almohade de Sevilla, cuya torre de ladrillo es universalmente conocida como la Giralda. Entre las mezquitas más antiguas y sorprendentes por su sobriedad, el reforzamiento de esta estructura se justifica por las bóvedas nervadas que cubren la maksura, entre las que destaca la correspondiente al tramo inmediato al mihrab con su estrella de 8 puntas. Mosaicos bizantinos y mármoles cordobeses enriquecen la embocadura del mihrab, que tiene por zócalo 2 placas de mármol, finamente trabajadas con motivos vegetales, a base de tallos y hojas de múltiples foliolos. Otras muchas mezquitas del norte de África, desde Marruecos hasta Egipto, muestran las distintas soluciones de sus salas de oración, así como la erguida belleza de sus